Bueno, vamos a hacer un problema de poligonales, que es uno de los problemas que está en el apunte y que tiene los siguientes datos. El problema dice, dado un polígono de 4 lados donde se conocen las coordenadas del punto A, que son 1000 de X y 1000 de Y, y se midieron los lados y ángulos que se detallan en estos cuadros, alfa para el vértice A, beta, lambda y rho, con estos ángulos. Y las distancias medidas para los lados AB, BC, CD y DA. También nos dice que el azimut de inicio, o sea, de A hacia B, es de 204 grados con 30 minutos. Y vamos a calcular las coordenadas de los puntos B, C y D, que acá ya está, la respuesta es esta que está acá, pero vamos a ver cómo llegamos a esa respuesta. Y también si podemos calcular la superficie. Bueno, yo acá me hice un esquema, con esos valores puse un punto A y a partir de ese punto A marqué un ángulo de 240 grados con 30 minutos, que es el azimut de A hacia B. Acá tengo uno de los lados, que está, acá dice 105,9. Bueno, todos los mismos datos que tengo ahí en el problema, todos estos datos los traslado al esquema de esta figura. También están los ángulos internos que están acá, alfa, beta, gamma y rho. Y entonces comienzo el problema planteando primero el cálculo de todos los azimutes de cada uno de los vértices. De A hacia B, con ese valor del azimut y el lado, el ángulo, calculo, bueno, en este caso los ángulos, calculo los azimutes siguientes. Siempre la regla para calcular el azimut sería el azimut anterior, o sea, el azimut, es decir, para calcular el azimut de B hacia C en este caso, con el azimut anterior hago este proceso. Azimut de B a C es el azimut anterior, o sea, A a B, más 180 grados menos beta, o sea, el ángulo del vértice B. Bueno, yo acá hago reemplazo por los valores. El azimut anterior es 204 grados con 30 minutos, le sumo 180, menos el ángulo beta, que son 74 grados, 59 minutos y 30 segundos, y me da 309 grados con 30 minutos y 30 segundos. O sea, un ángulo bastante grande. Este ángulo es el azimut del lado B yendo hacia C. Calculo el azimut de C yendo hacia D, que es el azimut anterior, o sea, B hacia C, más 180 menos delta. Me da, hago el reemplazo, 309 grados, más 180, menos lambda, que lambda 118 grados, 1 minuto 44 segundos. Esto me da un valor que es 370 grados, 39 minutos 32 segundos. Es un valor mayor que 360 grados. En este caso, tengo que restarle 360 grados. Por ser mayor a 360, entonces le resto 360 y me da 10 grados, que es este pequeño ángulo que tengo aquí. En el vértice C, yendo de C hacia D. Lo mismo con el ángulo siguiente, con el azimut siguiente. Para calcular el azimut de D hacia A, utilizo el C hacia D, le sumo 180 y le resto el ángulo ρ, que es el ángulo en el vértice D. Y me da 101 grados, 48 minutos y 34 segundos. O sea que acá ya tengo los 4 azimutes, el del ingreso y los otros 3 de los otros 3 vértices. Una vez que tengo los azimutes, entonces procedo a calcular las distancias que hay hasta el próximo punto B, desde A, que es el punto conocido, hacia el punto B. Bueno, acá se forma con los lados y las proyecciones de A y B
hacia el eje X y hacia el eje Y, se forma un triángulo. Entonces yo puedo calcular a partir del azimut de A, puedo calcular los delta Y de B y el delta X de B. Para calcular el delta X utilizo la función coseno y para calcular el delta Y la función seno. O sea, delta Y de B será el seno del azimut correspondiente de A hacia B multiplicado por el lado AB. Eso me da, para ese ángulo 204 grados y 30 minutos, me da un valor negativo de seno. Por lo tanto, la distancia, el delta Y de B, va a ser negativo, menos 43,92. A ese delta de Y yo se lo sumo algebraicamente a la coordenada Y del vértice A, que es el conocido, y así obtengo la coordenada Y del punto B. Lo mismo hago con el punto B, pero para las coordenadas X, entonces lo hago con el coseno del azimut de A hacia B multiplicado por el lado AB. Una vez obtenido, que también da un valor negativo, se lo sumo algebraicamente a la coordenada en Y del punto A, en X del punto A, y me da 903,63 metros. Esas serían las coordenadas X e Y del punto B. Bueno, el mismo procedimiento es para el resto de los ángulos, de los vértices, para darle coordenadas al punto C, al D y volver al A. Como se cometen errores, entonces va a haber, bueno, todos esos datos y todo ese proceso yo lo voy a volcar en esta planilla, y acá en amarillo tengo los valores, pero ¿cómo llegué? Bueno, se los voy a mostrar. Pongo los lados, los vértices, los lados, las longitudes, y acá pongo los ángulos internos en la notación de grados, minutos y segundos. Esto es un poco difícil de manejar en el Excel. Esto es una planilla Excel. Entonces, bueno, yo acá lo puse en decimal porque es una forma más fácil de ver en las calculadoras. Nosotros normalmente nos dan decimales. Bueno, acá está en la forma decimal. Pero corresponden a estos ángulos en forma sexagesimal. A partir de entonces de estos ángulos, yo acá calculé los azimutes, que también están, bueno, acá está el primero en forma de grados, minutos y segundos, pero acá ya lo tengo en decimal porque es más fácil de manejar en el Excel. Pero en definitiva, todo esto está en decimales, pero de todas maneras es lo mismo. En cualquier momento con una calculadora se pueden transformar, o aquí en el Excel. Para hacerlo más fácil y rápido yo lo hice así. Tenemos los azimutes y acá calculamos los delta Y y los delta X. Esos delta Y y delta X nos tendrían que dar 0. La sumatoria algebraica nos tendría que dar 0, pero nos da 3,5 centímetros a la derecha, en este caso positivos, es decir, que no da 0 y por lo tanto hay algún error. Los delta Y tampoco dan 0. Entonces vamos a tener que hacer seguramente una corrección. Para saber si ese error que cometemos es grande o chico y si corresponde hacer una corrección, vamos a primero comparar con la tolerancia. Para eso, calculamos el error. Para calcular el error vamos a ver este esquema. Nosotros partimos del punto A, calculamos las coordenadas de los distintos puntos y cuando volvemos al punto A no estamos en la coordenada, exactamente en la coordenada de A, sino que estamos corridos de esa coordenada una distancia. Esa distancia sería el error. Bueno, ese error se calcula, es la hipotenusa de un triángulo, donde uno de los lados es el error en Y y el otro lado es el error en X. Ese error entonces lo calculamos como la raíz cuadrada por Pitágoras
del delta S pequeño delta de X y más el delta de Y, 2 al cuadrado. Bueno, ahí tenemos el error. La distancia es esta que está marcada como un error. Bueno, entonces, esa distancia la vamos a calcular la tolerancia para esa distancia con la fórmula que ya conocíamos para calcular la tolerancia en distancia, que es 0,015 multiplicada por la raíz cuadrada de 0,3 por L. L es la distancia total, sería el perímetro de ese cuadrilátero, más 0,0005 por el perímetro, o sea, L al cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de eso. Bueno, eso, la tolerancia da este valor que está acá, que son 18 centímetros, casi 19 centímetros. Por otro lado, el error, al calcular el error, reemplazar haciendo Pitágoras, ¿no es cierto? Utilizando estos dos valores, que son las diferencias de X e Y, nos da 4 centímetros, que es mucho menor que la tolerancia. Por lo tanto, podemos considerar como correctas las mediciones y vamos a hacer entonces la corrección. ¿Cómo hacemos la corrección? Este valor que está acá, que es el error que cometemos en X, lo vamos a repartir entre los distintos delta X. Bueno, sería acá, entre los distintos delta X y delta Y que hemos calculado. Para eso lo podemos hacer en función de dos cosas, o de la sumatoria de los delta X y delta Y, o de la sumatoria de los valores absolutos de los delta X y delta Y, o en función de la longitud, o sea, del perímetro. Es decir, sacamos la proporción entre cada lado y el perímetro total multiplicado por el error. Entonces este error lo vamos a repartir proporcionalmente a cada una de las distancias. La fórmula sería menos el lado dividido el perímetro multiplicado por el error para cada uno de los dos ejes. Una vez que calculamos, esas serían las correcciones. En este caso, como el error es positivo, todas las correcciones van a ser negativas. Y en el caso de delta Y, bueno, todo el error es negativo, por lo tanto las correcciones van a ser positivas. Sumamos algebraicamente cada corrección de Y al valor correspondiente de delta Y y obtenemos los valores de delta Y y delta X corregidos. Estos valores, si los sumamos al valor de la coordenada de X y de Y del punto A, que era el original, y nos da los valores de las coordenadas corregidos, ya definitivamente. Yo acá, en el último renglón, calculé nuevamente desde el punto A hacia el B y me volvió a dar las coordenadas originales, quiere decir que está corregido correctamente. En el problema se plantea la solución, que sería esta que está aquí, y los resultados son difieren muy poco. Por otro lado, podemos calcular las áreas. Bueno, las áreas las vamos a calcular utilizando la forma de los trapecios, el método de los trapecios, donde acá tenemos un trapecio, y acá tenemos otro trapecio, y, perdón, este trapecio sería el AB, como acá se me borró la A, pero el AB, al trapecio, a estos dos, la suma de los dos trapecios más grandes, le resto los dos trapecios más chiquititos, que están en rojo, y la fórmula del trapecio es base mayor más base menor por la altura sobre 2, bueno, reemplazo y voy a obtener, yo acá lo hice en un Excel, pero reemplazo y obtengo el valor de la superficie, que son 6.780,09 medio, y bueno, es muy similar a este valor que da el problema. Bueno, con esto terminamos la parte de cálculo de áreas.